Bereshit bara Elohim et Asamayim beet Aretz. Bearet estaba tohu babohu y habían tinieblas sobre la faz del abismo. Y Rúa de Elohim se movía sobre la faz de las aguas y dijo Elohim, sea la luz, y es la luz. La luz verdadera que ilumina a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le diste el poder de ser hechos hijos de Elohim. Shema Israel, Hashem Eloheinu, Hashem Echad, Baruch Shem Kivó Malhuto Leolam Baed. Oye Israel, el nombre nuestro poder, el nombre uno es. Y amarás el nombre de tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Y estos mandamientos que te ordeno hoy estarán sobre tu corazón y los enseñarás a tus hijos estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Lo llevas como señal en tu mano, como defensa entre tus ojos, y los escribirás en los postes y en las puertas de tu casa. Yud-He, el nombre de tu Elohim que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas otro Elohim aparte de mí. No te hagas imagen ni figura de nada que esté en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en las aguas. No te inclinarás a ellos, ni les rendirás culto, porque Yud-He, el nombre de tu Elohim, te ha bendecido. No tomarás el nombre de tu Elohim en vano. Acuérdate del día de Adonai para consagrarlo a su nombre. Tendrás 6 días para trabajar y hacer toda tu obra, mas el día de Adonai es consagrado a su nombre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean largos los días de tu vida sobre la tierra que el nombre de tu Elohim te ha dado. No mates, no adulteres, no robes, no digas falso testimonio en prejuicio de tu prójimo. No codicies la casa, la esposa, el esclavo, la esclava, el buey y el asno, ni nada que le pertenezca a tu prójimo. Amén. Baruch atah Hashem Eloheinu, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha dado tus mandamientos y nos ha santificado por medio de la palabra y de la sangre que derramó tu Hijo. Te damos gracias porque eres bueno, tu amor es eterno, tu misericordia es para siempre, tu fidelidad por todas las generaciones. Gracias, Padre, por este nuevo capítulo del testimonio del Espíritu que hemos recibido y que nos hace testigo de la vida. Gracias por cada uno de mis hermanos, por cada uno de tus hijos que habitan sobre la faz de la tierra y que, como dice, por medio de tu Hijo, nuestro pastor, tú nos estás conduciendo a todos, Señor, en el camino, en la verdad y en la vida. Gracias, Padre, tu gracia, tu paz, tu bendición sea sobre cada uno de ellos, Padre. Como le dijo Melquisedec a Abraham, bendito eres tú, siervo del Elohim Altísimo, así también mis hermanos son benditos, son siervos del Elohim Altísimo. Que cada uno de sus hogares, sus matrimonios, sus hijos, sus nietos, sean bendecidos con la paz, con la gracia, con la paz, con la provisión de nuestro Elohim. Recibamos gracia y paz de parte del que es y era y ha de venir, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jadebar de Elohim Hamasí, el testigo fiel, que fue el primero en resucitar y tiene autoridad sobre los reyes de la tierra. Hamasí nos ama y nos ha librado de nuestros pecados, derramando su sangre, que la gloria y el poder sean suyos para siempre. Miren que vienen las nubes y todo lo liberará, incluso lo que le traspasaron, y todos los pueblos del mundo harán duelo por él, sí, en él. Yo soy el Alejitá, dice Adonai, el Elohim Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Kadosh, Kadosh, Kadosh es Adonai, nuestro Elohim,
que era, que es y que ha de venir. Gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Tú eres digno, Adonai Elohim nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y tienen ser. Digno es Adebar de Elohim Hamasía de tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y derramando tu sangre nos has redimido. Para Adonai nuestro Elohim, gente entre todos los pueblos, lengua, raza, nación, de nosotros ha hecho un reino, nos ha hecho sacerdotes al servicio de nuestro Elohim y reinaremos sobre la tierra. El Cordero que fue sacrificado es digno de recibir la sabiduría, la fuerza, el poder, la riqueza, la gloria, la honra y la alabanza. Al que está sentado en el trono y al Cordero se debe nuestra salvación. La alabanza, la sabiduría, la fuerza, el poder y la riqueza sean dadas a nuestro Elohim por todos los siglos. Amén. El reino del mundo ya de nuestro Adonai y de su Mesías y reinarán por todos los siglos. Te damos gracias, Adonai Elohim Todopoderoso, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se han enfurecido, pero ha llegado el día de tu ira, el momento en que has de juzgar a los muertos y darás la recompensa a tu siervo, a los profetas, a tu pueblo santo y a los que honran tu nombre, sean grandes o pequeños, y destruirá a los que destruyen la tierra. Grande y maravilloso es todo lo que has hecho, Adonai Elohim Todopoderoso. Justos y verdaderos son todos tus caminos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te alabará? ¿Quién no glorificará tu nombre? Pues solo tú eres Kadosh. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios han sido manifestados en él. Para la gloria, la honra, el honor y el poder de nuestro Elohim, estamos iniciando este capítulo número 92 del Testimonio del Espíritu. Recordando que estamos testificando en el capítulo número 12 del Evangelio Eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, y que este capítulo se enmarca en 6 días antes de la Pascua, es decir, el día 9, en una cena en honor de nuestro Mesías, y que testifica acerca del nuevo culto, no conforme a la ley levítica, sino conforme al orden de Melquisedec. Y que luego de esta cena, es decir, al siguiente día, el día 10, pues el Señor entra a Jerusalén ofreciéndose en sacrificio por nuestros pecados como el Cordero de Elohim, y que siendo el Rey, nuestro gran Rey, el Rey del universo, sin embargo, en su humillación como el Cordero de Elohim, dice que vamos a leerlo para que podamos tener el entendimiento. Al siguiente día, multitudes habían venido a la fiesta al oír que Yehoshua venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en el nombre de el Señor, el Rey de Israel. Y halló Yehoshua un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, y aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asno. Estas cosas no le entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Yehoshua fue glorificado se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Así que, hermano, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el Rey del universo, en su humillación como el Cordero de Elohim, entraba de esta manera el día 10 para ofrecerse en sacrificio como el Cordero de Elohim para quitar el pecado del mundo. De manera, hermano, que como dice aquí en el versículo
23. Dice, a raíz de que Felipe, unos griegos, unos gentiles, según se puede entender, habían visto a Felipe para pedirle que querían ver al Señor, y que Felipe se lo dijo a Andrés, y entonces Andrés y Felipe se dirigieron al Señor, y él les respondió cuando le dijeron que estas personas, estos griegos, lo estaban buscando y querían verlo. Dice que Yehoshua le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, el Hijo de Adán. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para eso he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían un ángel le ha hablado. Respondió Yehoshua y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Entonces Yehoshua les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Por tanto, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Así que, hermano, en este contexto de el día 10, donde Él se ofrece el sacrificio, se ofrece en sacrificio por nuestros pecados, como el Cordero de Elohim, Él mismo proclamaba que la gloria de la hora de su glorificación, la hora de pasar de este mundo al Padre, había llegado. Es decir, el momento cumbre de su presencia en la tierra se estaba acercando, porque en su muerte y en su resurrección, pues como dice el profeta Isaías, que luego que él ofreciera su vida en sacrificio por los pecados, vería linaje. De manera que aunque él era el Rey eterno, el Rey del universo, sin embargo, su verdadera glorificación y entronación vinieron y se hicieron efectivas luego de su muerte y resurrección. En este contexto,
Y aunque Él nos da, como dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, síganme, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. En este contexto en que Él como dice, tomando la parábola de algún modo, o la palabra de Elohim que estaba en su boca, dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Le decía que en este contexto vamos a hablar acerca del sacerdocio de Melquisedec. Para remontarnos a las Escrituras, dice que luego que se unieron algunos reyes para hacer guerra contra otros, es decir, contra el rey de Sodoma y de Gomorra, donde se encontraba Lot, el sobrino de Abraham, pues no solo conquistaron aquellas tierras, sino que también se llevaron todos los bienes y tomaron prisioneros a todas las personas, incluyendo a Lot, el sobrino de Abraham, de lo cual pues se le dio esta noticia, si así pudiéramos decir, a Abraham, de que su sobrino Lot había sido tomado prisionero por estos reyes que se habían levantado contra Sodoma y Gomorra, y que Abraham, tomando a sus siervos y a otros cercanos que estaban del lado de Abraham, fueron y retomaron todo a su sobrino Lot y a todas las personas que habían tomado prisionera, así también a todo aquel botín que tenían aquellos reyes. Y que una vez que Abraham logró esta victoria, dice que en el Génesis, el capítulo 14, dice: oyó Abraham que su pariente había sido tomado cautivo, reclutó a sus discípulos nacidos en su casa, 318 hombres, y los persiguió hasta Dan. Los atacó de noche, él con sus servidores los derrotó y los persiguió hasta Joba, que está al norte de Damasco. Recuperó todas las posesiones, también a su pariente Lot, y sus bienes recobró, y también a las mujeres y a la gente. El rey de Sodoma salió a su encuentro luego de volver de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él en el valle de Sabé, que es el valle del rey. Y Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, y él ministraba al Elión, el Altísimo. Le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Elión, el Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Elión que entregó a tus angustiadores en tus manos.
y le dio a él el diezmo de todo. Así que, hermano, esta es la primera vez que las escrituras nos mencionan a Melquisedec como rey de Salem y sacerdote del Elohim Altísimo, el cual sacó pan y vino para compartirlo con Abraham, y que el pan y el vino son elementos, símbolos, de alguna manera, que representan al Mesías, el pan y el vino. Recordemos que una de las señales que están en el Evangelio eterno, hechas por el Mesías, fue la multiplicación, es decir, cuando convirtió el agua de aquellas 6 tinajas en vino en la boda de Caná de Galilea, y la multiplicación de los panes, declarándose él mismo el pan que descendió del cielo, el pan de Elohim que descendió del cielo. De manera, hermano, que estos elementos del pan y el vino entran dentro del sacerdocio de Melquisedec. Existen muchas doctrinas acerca de, como decir, la Santa Cena y demás, de la cual no vamos a hablar, porque en el Evangelio eterno no se da testimonio de, como decir, de esta Santa Cena, como hoy las doctrinas la tratan de presentar. Como podemos ver aquí, fue algo sencillo: pan y vino. El pan cotidiano, el pan diario, en el hebreo es lejen, es el pan normal que se come diariamente, y el vino, que es el yayin, es el vino normal, el vino que se toma en las fiestas y que puede ser de frutas o de granos, y que, aunque el vino a veces se constituye un tropiezo para el hombre cuando está en sus delitos y pecados, sin embargo, aquí se usan como elementos de bendición de nuestro Elohim, de nuestro Dios. Así que, hermano, cuando compartimos con nuestros hermanos, porque también somos llamados a un reino de sacerdotes, cuando compartimos el pan y el vino, estamos también bendiciendo a nuestros hermanos. Es un símbolo de que el Mesías está entre nosotros, de que le hemos mirado, de que le hemos conocido, de que hemos creído en él, y que en esa comunión nos recibimos en la ejad del Espíritu, en la unidad del Espíritu, de manera que el mundo pueda ver por nuestras obras de que verdaderamente el Padre ha enviado a su Hijo al mundo. Damos testimonio
al mundo cuando nos amamos, cuando tenemos comunión los unos con los otros, cuando compartimos el pan y el vino y también compartimos su cuerpo, su carne y su sangre, cuando compartimos su testimonio, es decir, la palabra y las obras que él habló por medio del Evangelio, pues no solo nos estamos alimentando nosotros, sino que también estamos dando testimonio al mundo de que el Hijo de Elohim vino al mundo y que nosotros lo hemos mirado, lo hemos conocido, lo hemos recibido en nuestras vidas, hemos creído en Él y que obedecemos su palabra. Así que, hermano, no temamos en ofrecer cuando uno de sus hermanos visita nuestros hogares, en ofrecerle también pan y vino en honor de nuestro Mesías, en honor de su obra redentora, en honor de haberse ofrecido en sacrificio por nuestros pecados y por los de todo el mundo, como el Cordero de Elohim. Reitero, esto no es algo mágico, esto no es algo como decir de un pan que no está a nuestro alcance. Es el pan normal, el lejen es el pan normal, el pan diario, del cual nosotros podemos compartirlo con nuestros hermanos, y es el vino que venden normalmente, que puede ser de fruta o de grano. Si usted lo consigue, digamos, de uva, como decimos nosotros, pues mejor, pero puede ser cualquier tipo de vino que usted pueda utilizar, y de esa manera testificamos acerca del Mesías y nos estamos bendiciendo unos a otros. Es importante tener presente que en el sacerdocio de Melquisedec el Señor nos dio como un mandamiento el lavar nuestros pies, es decir, después de compartir, si es una cena o de compartir el pan y el vino, pues lavarnos los pies unos a otros. Es importante, hermano, llevar no solo el conocimiento, sino hacer las obras que el Evangelio nos indica, es decir, que son, en este caso, como le dijo nuestro Mesías a Pedro, al discípulo, cuando le iba a lavar los pies, Pedro le dijo: no me lavarás los pies. Y él le dijo: si no te lavare, no tendrá parte conmigo. De manera que debemos ser obedientes a la palabra de Elohim, porque dice que el que guarda su palabra ha sido perfeccionado en el amor. Así que, hermano, ofrezcamos en gratitud, ofrezcamos en amor, en lejá del Espíritu, ofrezcámonos el pan y el vino como testimonio de que tenemos al Mesías y al Hijo de Elohim en nuestras vidas, de que compartimos su amor, su presencia, de que compartimos su palabra, de que somos obedientes a su palabra y que estamos ejerciendo un nuevo sacerdocio, no conforme al orden levítico dado por Moisés, sino conforme al orden de Melquisedec. En el libro de los Hebreos,
podemos un poco que ampliar este concepto del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec. Vamos a leer el capítulo 1 para introducirnos en este contexto, donde dice que Elohim, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos está hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este es el capítulo 1, versículo 1. Pero vamos a introducirnos en el sacerdocio de Melquisedec y en el nuevo pacto que comienza con la glorificación del Hijo de Elohim. Por supuesto que este nuevo pacto que se encuentra en Jeremías capítulo número 31, hoy un poco que esto al dividir la Biblia como se conoce ahí en el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento con el Nuevo Pacto, pues nos hemos hecho la idea de que, como decir, las Escrituras, el Tanakh, es declarado el Antiguo Pacto y el Nuevo Testamento, es decir, la parte a partir de el Mesías, pues es el Nuevo Testamento. Y como todos conocemos, hay una cantidad de libros que terminan en Malaquías, en lo que conocemos la Biblia de hoy, y que hemos hablado algo al respecto. Y el Nuevo Testamento con los llamados evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Luego el Evangelio eterno, conocido erróneamente como el Evangelio de Juan, y el resto de los libros hasta el libro de Apocalipsis, que conforman el Nuevo Testamento. Todo esto forma parte de la doctrina, por supuesto, nacida en Roma, por supuesto, en el catolicismo romano, y que se ha extendido a todas las naciones, transformándose en el cristianismo como lo conocemos hoy, donde existen diversas formas de manifestar el cristianismo. Para nosotros existe el Tanakh,
las escrituras hebreas, y que las leemos precisamente porque nos confirman la venida del Mesías, el cual dijo que todo estaba cumplido. De manera que todo lo que estaba escrito acerca de él en las escrituras, pues estaba cumplido, él lo había cumplido. Es por eso que venimos a ese fundamento para poder entender las palabras del Mesías, sus obras y sus palabras, y para en el Evangelio, para darle el verdadero entendimiento conforme a la voluntad de Elohim, conforme al testimonio del Mesías, darle el verdadero sentido, darle la expresión de la voluntad de Elohim para su pueblo, es decir, para sus hijos, para aquellos que han recibido por medio del testimonio del Espíritu, han visto, han mirado, han creído y han recibido al Hijo de Elohim. De manera, hermano, que para nosotros el canon establecido por Elohim y no por el hombre es las escrituras hebreas, el Tanaj como lo conocemos, el Evangelio eterno, el libro de Primera de Juan, conocido como Primera de Juan, y que es el testimonio de todos los apóstoles en pleno, y el libro de Apocalipsis o el libro de Revelación, que es la revelación del Padre que nos ha llegado por medio de nuestro hermano y apóstol Juan, del cual se testifica que ha sido el único que ha dicho la verdad acerca de todo lo que vio y oyó acerca de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías. Así que, hermano, en esta voluntad vivimos, en esta voluntad testificamos. Sin embargo, tenemos que venir aquí a este libro de Hebreos, a los Hebreos. Realmente no puedo decir quién lo escribió, pero es un libro que aparece y que, aunque no lo tomamos del todo completo, sin embargo, aquí es donde se hace una descripción bastante amplia acerca del sacerdocio de Melquisedec. Como dice en el capítulo 5, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Elohim, como lo fue Aarón. Así también Cristo se glorificó, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor
y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que les obedecen, y fue declarado por Elohim sumo sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Así que, hermano, como de alguna manera se ha explicado, que el Mesías vino y estuvo entre los judíos, es decir, en la tribu de Judá, de la cual nada se dijo acerca del sacerdocio, sino que el sacerdocio permanecía en la tribu de Leví, y que habiendo venido el Hijo de Elohim y con su glorificación, habiendo entrado no en el templo terrenal donde allí estaban los sumos sacerdotes en Jerusalén ofreciendo los sacrificios y el culto conforme al sacerdocio levítico, no fue precisamente en ese templo donde él entró, sino en la misma gloria de Elohim, en el templo celestial. Así que fue declarado sumo sacerdote no conforme al mandamiento levítico, sino conforme al orden de Melquisedec. Todos sabemos que el sacerdocio levítico tenía una manera, una ordenanza, un culto terrenal, un templo terrenal, un culto terrenal donde se desarrollaban, se oficiaban allí los sacerdotes del templo y los levitas, y que el gran sumo sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo, de manera que para nosotros eso indica que el acceso al lugar santísimo estaba limitado, pero habiendo venido el Hijo de Elohim y habiéndose ofrecido en sacrificio por todos los pecados del mundo, pues purificó con su sangre, con su propia sangre y no con la sangre de animales, no solo nuestras conciencias, no solo nos redimió de todos nuestros pecados, de Satanás y de la muerte, sino que purificó también, como decir, el templo celestial. Es importante, y como dice aquí, acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque verdaderamente se necesita, hermano, ir creciendo en el conocimiento de nuestro Mesías para poder tener todo el entendimiento y saber, hermano, cómo vivimos nuestra fe. Por supuesto que parte de la herencia doctrinal, no, sino prácticamente toda la herencia doctrinal que ha recibido el creyente de hoy en día, lo hemos, porque yo también recibido del catolicismo romano. Todos sabemos y conocemos de la existencia del Vaticano, del suntuoso complejo
de edificios y de templos, donde en este caso la persona conocida como el vicario de Cristo, el Papa de Roma, pues oficia desde allí como un gran sumo sacerdote en un templo terrenal y en un culto terrenal. Por supuesto que de allí también sale la doctrina de la hostia, donde ellos suponen que al compartir la hostia, en este caso una manera simbólica del pan, pues en lo que es la Santa Cena, ellos tienen la doctrina de la transubstanciación, donde ellos manifiestan que cuando comparten el pan y el vino, están compartiendo la carne y la sangre del Mesías. Toda esta doctrina ha sido heredada por el cristianismo actual, donde pues desarrollan su culto en un templo terrenal y donde un pastoreado asalariado ejercitan y por supuesto ofician el culto que ellos tributan a Dios, si así pudiéramos decir. Es decir, que el mundo, hermano, aun cuando hoy no existe el templo de Jerusalén, a partir del Vaticano, a partir del sacerdocio que ejerce la doctrina católico-romana desde el Vaticano, pues de algún modo se ha traspolado a los templos donde hoy se ofician y se dirigen cultos a Dios, y que esto no refleja el sacerdocio de Melquisedec, es decir, no refleja el nuevo pacto, aunque ellos dicen que ellos son del nuevo pacto, del Nuevo Testamento. Sin embargo, la manera en que ofician su culto en un templo terrenal no testifica de que ejercen y ofician el culto a Dios conforme a la orden de Melquisedec, porque el Mesías, habiendo purificado, habiéndose dado en sacrificio como el Cordero de Elohim para purificarnos de nuestros pecados, y que lo hizo una vez y para siempre. Recordemos que cuando Él se manifiesta a María allí en el sepulcro, luego de que los discípulos Pedro y Juan fueron allí y no hallaron el cuerpo y pudieron entender que Él había resucitado de los muertos y que las escrituras se estaban cumpliendo en Él, pues María tuvo un encuentro con el Mesías. Y Él le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a nuestro Padre y a
su Elohim y a nuestro Elohim, de manera que él iba a testificar ante el Padre, iba a presentarse ante el Padre para mostrar sus heridas, es decir, la herida del clavo en las manos al ser levantado, como él dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre debía de ser levantado para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Y el costado traspasado, de donde salió agua y sangre, la sangre que hoy nos redime, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y el agua de vida que le ofreció a la samaritana y a todos los que creemos en él, para ser purificada nuestra conciencia, para ser lavados y para propiciar el nuevo nacimiento de agua y espíritu. De manera que aunque hemos nacido de carne y de sangre de nuestros padres, por medio del Mesías, Elohim nos ha dado el nuevo nacimiento de espíritu. De manera que lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace de espíritu, espíritu es. Así que, hermano, el sacerdocio levítico se ofrece conforme a la carne a una descendencia terrenal, en este caso a la descendencia que vino por medio de Abraham hasta Leví, y que se desarrolla en un culto terrenal mediante diferentes formas y ofrecimientos de sacrificios, de diezmos, de ofrendas, pero que habiendo venido el Hijo de Elohim y habiendo sido glorificado y declarado sumo sacerdote por Elohim mismo conforme al orden de Melquisedec, se establece el nuevo pacto de Jeremías capítulo 31 como un mejor pacto, que ha declarado por vencido, por envejecido, el antiguo pacto, en este caso acerca del sacerdocio levítico. Así que, hermano, es necesario que crezcamos en este conocimiento para poder seguir creciendo, porque la vida eterna consiste en que conozcamos al Elohim, al Creador, a nuestro Padre, al Espíritu, y a su unigénito Hijo, el que Él envió. Por eso, hermano, le explicaba ayer a unos hermanos que Kadosh, santo, no significa ser una persona vestida de blanco, no significa ser una persona inocente, sino que Kadosh, santo, significa separado para Elohim, separado del mundo para Elohim, consagrados a Él. Digo esto porque no es precisamente el ser miembro de una religión donde allí se va a un culto, a un templo, a ofrecer un culto a Dios, sino que hemos sido consagrados, apartados de todo esto, para ofrecer nuestras propias vidas en adoración a
Dios. No se trata de un, como decir, lugar geográfico, sino que vivimos el Evangelio en nuestra propia vida, en nuestro interior. Desarrollamos nuestro culto racional a Dios, en nuestro espíritu, Recordemos que aunque estos sumos sacerdotes oficiaban en el templo y ofrecían sacrificios y demás, con la venida del Mesías se puso de manifiesto su verdadera naturaleza carnal, porque incluso de los fariseos y de los sumos sacerdotes salió la idea de matar al Mesías. De manera, hermano, que como podemos ver, era necesario un mejor pacto donde verdaderamente nuestras conciencias, no solo nuestra conciencia, sino también que con el nuevo nacimiento, no solo nuestra conciencia han sido purificadas, sino que también que con el nuevo nacimiento ya no oficiamos un culto terrenal en la carne, sino que ahora oficiamos un culto racional en nuestro espíritu, porque dice que ya no es ni en Samaria, ni en Jerusalén, ni en ningún templo, sino que en espíritu y en verdad, como debemos adorar a Elohim. En el capítulo 6, se dice que, por tanto, dejando ya los rudimentos de toda esa doctrina, debemos de seguir adelante. Perfeccionándonos en el conocimiento de nuestro Elohim. Dice, el capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham lo diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. Es decir, que en el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, en el cual oficiamos hoy, nuestro gran sumo sacerdote ostenta la doble honra dada por el Padre de ser nuestro Rey y nuestro gran sumo sacerdote, no tomando, como decir, no declarado sumo sacerdote y rey por el hombre, porque recuerden que se da testimonio de que en algunas ocasiones trataron de hacerle rey, y que aunque él le declaró a Pilato que él había nacido rey y que para eso había nacido, para reinar, pero no conforme al reino de los hombres, no conforme a como los hombres constituyen reyes y sacerdotes, sino que fue constituido rey y sacerdote por el Padre, por el Elohim eterno, por el Creador. Así que, hermano,
el sacerdocio de Melquisedec no solamente es un sacerdocio eterno, universal, es decir, es eterno porque él entró en el trono, en el templo celestial, para desde allí oficiar perpetuamente, eternamente, delante de el Padre, delante de Elohim, a favor de todos los hijos de Elohim. De manera que no solamente es rey y sumo sacerdote, sino que es eterno y universal. El sacerdocio de Melquisedec es universal, producto que no tiene ni principio ni fin de vida, ni se cuenta su herencia, es decir, su descendencia, como se cuenta de nosotros, de una madre, de un padre, sino que siendo él solamente el unigénito del Padre, pues no se cuenta la descendencia como se cuenta en la tierra, donde contamos como hijo de, digamos, en mi caso, soy hijo de Jesús y de Melba. Así que, hermano, toda esa genealogía que acerca del Mesías se trata de expresar no es conforme al testimonio que da el Evangelio y al testimonio de el sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, que no cuenta una genealogía humana y terrenal, sino es eterno y para siempre, porque él fue declarado sumo sacerdote por el Padre para siempre. Como dice aquí, a quien asimismo dio Abraham lo diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Le decía que este Rey de Justicia no solamente oficia la justicia y el juicio de Elohim desde la misma presencia del Padre. Hay una anécdota de Salomón acerca de dos mujeres que tuvieron cada una un hijo, y una de ellas acostó a su hijo al lado de ella, y durante la noche pues ahogó al niño, pues el niño quedó, parece, debajo de ella, y el niño se ahogó, de manera que lo asfixió. Al ver que su hijo estaba muerto y la otra que había parido también estaba dormida, fue y le cambió su hijo muerto, tomando el hijo viva de esta que estaba dormida y poniéndole su hijo muerto, de manera que al amanecer aquella mujer despierta y ve que tiene un niño muerto al lado, y reconoció que ese no era su hijo, sino que aquella otra mujer, que en este caso tenía el niño vivo, lo había tomado y ahora estaba diciendo que ese era su hijo. Este caso lo llevaron delante del rey Salomón, y cada una decía: no, este es mi hijo, y el hijo vivo es el mío. Y la otra decía también que el hijo vivo era el de ella. De manera que al impartir justicia, el rey Salomón dijo: bueno, ya que cada una de ustedes dice que este niño vivo es
es de ustedes, pues vamos a tomar al niño y con la espada vamos a picarlo a la mitad y le daremos una mitad a cada una de ustedes. Pues la verdadera madre de este niño dijo: no, por favor no haga eso, sino que entréguele el niño a ella, porque prefiero que esté vivo, aunque sea en las manos de ella, pero que esté vivo. Y la otra, que no era la madre, dijo: no, picámoslos a la mitad. Así que el rey Salomón, oyendo esto, dictó sentencia y dijo: quitadle el niño vivo a esta mujer, porque esa no es su madre, y entregarlo a esta, la cual prefirió que el niño se hubiera quedado en poder de la otra antes que verlo morir cortado a la mitad por la espada. Así que, hermano, como dice el libro de Apocalipsis, que el Mesías está impartiendo desde el mismo trono de Elohim juicio y justicia. Como dije anteriormente, que Él tiene potestad sobre toda carne, de manera, hermano, que Él está ejerciendo desde la misma gloria de Elohim juicio y justicia. El juicio, recordemos que el Evangelio de Juan dice, el Evangelio eterno, en el capítulo 1 dice: y esta es la condenación, esta es la sentencia, de que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero todo aquel que viene a la luz, todo aquel que lo recibe como la luz, dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Elohim. Así que, hermano, hay una bendición para los que creen y lo reciben, y hay una condenación, hay una sentencia para aquellos que lo rechazan, para aquellos que incrédulamente se apartan de él. Así que el Hijo de Elohim imparte justicia y juicio desde la misma presencia de Elohim. Él viene siendo el abogado que, cuando se dicta una sentencia, intercede a favor de aquellos que creen en él. Sin embargo, cuando uno de los que no creen es presentado como culpable, sencillamente él nada puede hacer. Así que, hermano, por eso es el Rey de Justicia, es también el Rey de Salem, porque es el Rey no de la Jerusalén terrenal, sino de la Jerusalén celestial, donde está el templo celestial, donde está el trono de gloria, donde habita el Elohim Altísimo. Así que ahí es donde Él oficia, y esta Jerusalén celestial es la que descenderá del cielo, y donde seremos llevados a decir, estamos en un éxodo espiritual, y en su momento, cuando la Jerusalén celestial descienda del cielo, pues estaremos, aquellos que hayan sido fieles hasta el fin del mundo, pues estaremos allí junto con nuestro Mesías. Es decir, las puertas eternas se abrirán no para darle entrada al Rey de la Gloria, que ya entró a esa ciudad celestial, sino a todos los hijos de Elohim, para que allí estemos con nuestro Elohim
y con nuestro Mesías. Seguimos hablando acerca de Melquisedec. Dice: ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino por la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí queda claro, hermano, y aunque quieran ocultarlo, de que el Mesías no nació de carne ni de sangre, sino que el Mesías es el unigénito del Padre, que descendió del cielo como el pan de Elohim para darle vida al mundo. Si él hubiera nacido de una mujer, hubiera tenido una descendencia terrenal, es decir, una genealogía terrenal, pero él no tiene una genealogía terrenal, como decir sin padre y sin madre terrenal, precisamente porque si él hubiera sido nacido de carne y de sangre, no pudiera ejercer el sacerdocio, porque ya el sacerdocio terrenal estaba establecido por las escrituras, estaba establecido que el sacerdocio levítico, de la descendencia de Leví. Así que, hermano, en el Mesías no cuenta ninguna genealogía terrenal, porque sencillamente todos esos que difunden una genealogía terrenal del Mesías sencillamente dan testimonio de que no le han conocido. Pues es sacerdote para siempre, conforme al orden de Melquisedec, sin padre, sin madre, es decir, terrenal, sin genealogía,
que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim, permanece sacerdote para siempre. Este es el principio del sacerdocio conforme al orden de Melquisedec, Rey de justicia, Rey de paz, pues Él da una paz no conforme a la paz que da el mundo, no conforme a la paz que dan los reyes terrenales, trayendo muerte y destrucción para lograr una paz, sino que Él, ofreciéndose a sí mismo, pues no solamente nos reconcilió todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra, nos reconcilió a nosotros mismos al permitirnos el nacimiento de espíritu, pues ahora vivimos en una armonía aun cuando estamos en este cuerpo. Sin embargo, vivimos en una armonía espiritual. De la misma manera, ha reconciliado toda la enemistad que había producto de la genealogía, el celo entre los hermanos, como decir, entre Jacob, Esaú, entre Ismael e Isaac, todo ese celo entre Caín y Abel, todo ese odio, todo ese deseo de venganza entre los hermanos ha sido reconciliado por medio de la muerte del Mesías, y ahora podemos vivir en la Ejad del Espíritu. Leímos en capítulos anteriores donde se le manda a Ezequiel juntar dos palos, uno que representa a Judá y el otro que representa a Efraín, y que de la misma manera en que el profeta juntaba aquellos dos palos, así también iban a ser juntados Efraín y Judá para que, es decir, ser reconciliados en el espíritu y formar parte de la Ejad de Elohim. Así que, hermano, una vez más, el Evangelio eterno nos testifica de que el Hijo de Elohim no nació en la tierra. Él no es terrenal, sino que vino a la tierra a morir, a dar testimonio de la verdad de Elohim, a dar el testimonio del Espíritu, porque Él descendió del cielo y, haciéndose hombre, pues estaba dando testimonio acerca de la palabra de Elohim y del testimonio de las obras de Elohim por medio de su propia vida. Así que, hermano, estas son cosas que establece el sacerdocio de Melquisedec, muy diferente al levítico. Dice el capítulo 8 de Hebreo, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaban las ofrendas según la ley. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a elegir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo
que se te ha mostrado en el monte. Así que, hermano, que el Mesías entró, se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero templo, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Así que, hermano, cuando vamos a oficiar nuestras oraciones, nuestro culto, nuestra adoración a Dios, no lo hacemos según el sacerdocio levítico entrando en un templo terrenal, sino que lo hacemos por la fe, como viéndonos entrar en aquel templo celestial, al mismo trono donde está sentado nuestro Mesías, a la diestra del Padre, en la majestad, en la gloria, a la diestra del Padre, en el cielo. Quizás usted diga, bueno, ¿y cómo yo entro a este templo? ¿Cómo yo entro a esta presencia? Dios es espíritu, hermano, y estamos en un reino espiritual, no en un reino carnal. De manera, hermano, que el reino de Elohim está en nosotros mismos, está en la verdad que hay en nosotros, de que hemos nacido de espíritu, de que ahora somos hijos de Elohim, y que donde quiera que estemos, no solamente Él está en nosotros, sino que Él está con nosotros cuando estamos 2 o 3 reunidos en su nombre, en la unidad del Espíritu, en la ejá del Espíritu. También Él está presente con nosotros. Así que, hermano, no es algo distante. Usted no tiene que moverse. Usted ya no tenemos que subir a Jerusalén. Sería difícil poder trasladarnos hasta Jerusalén. Ni siquiera, quizás ni pudiéramos entrar ni siquiera a la ciudad, porque esa ciudad tiene puertas, tiene muros y tiene puertas, y ni siquiera pudiéramos entrar. Sin embargo, el Mesías, por medio de su sangre y de su sacrificio, nos dio una entrada al trono de la gracia, a la misma presencia de Elohim, donde solamente el sumo sacerdote levítico podía entrar allí en el templo, en el lugar santísimo, una vez al año. Ahora nosotros, por la fe, tenemos entrada por gracia a la misma presencia de Elohim. Y dice, porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen día, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo. Por eso le digo que ya no estamos bajo la autoridad no solo del sacerdocio levítico, sino tampoco estamos bajo la autoridad
de un pastorado asalariado, sino que ahora dice que ninguno enseñará. Estamos siendo guiados por el pastor, por el buen pastor que su vida dio por sus ovejas, y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y dice, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de su pecado y de sus iniquidades. He hablado con hermanos, hoy hermanos, que una vez que le he dado el testimonio del Espíritu me han dicho, no sé por qué siempre he sabido que soy un hijo de Dios. Siempre ha habido algo en mi vida que me ha guiado, que me ha estado guiando, y siempre imaginé que era un hijo de Dios, pero verdaderamente no sabía cómo expresar, cómo entender esto. Y una vez que le hemos dado el testimonio del Espíritu, pues ya han tenido mejor entendimiento y ahora sí tienen conciencia de que verdaderamente son hijos de Elohim. Y dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Para mi concepto, cuando desapareció este viejo pacto, cuando quedó totalmente concluido este viejo pacto, por cuanto recordemos que siendo Caifás el sumo sacerdote en el año en que murió el Mesías, él profetizó que él debía de morir por todo el pueblo y no que toda la nación pereciera. Y que esto dijo acerca de que el Hijo de Dios debía de morir por los pecados de todo el mundo. Así que este fue el último sumo sacerdote conforme a el sacerdocio levítico, y que aunque después de la muerte del Mesías el templo y el culto levítico continuó, sin embargo en el año 70 dice que el Jerusalén, no solo Jerusalén, sino que el templo también de Jerusalén fue destruido, y así permanece hasta el día de hoy. Lo que significa que concluyó con la glorificación del Hijo de Elohim, concluyó el sacerdocio levítico. De manera que ahora dice que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, dice que a todos atraerá a sí mismo. Así que, hermano, volviendo aquí al Evangelio, en el capítulo 12 dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Así que, hermano, habiendo ya muerto el Hijo de Elohim, como el grano de trigo en la tierra, pues ha dado una gran cosecha para Elohim, que somos nosotros los que hemos nacido de espíritu. Es decir, que ahora nuestra descendencia no es contada entre los hombres, sino que ahora al ser hijos de Elohim, somos no solamente descendientes de Elohim, somos sus hijos, somos copartícipe de la herencia eterna que Él le dio a su Hijo, del Rey eterno que Él preparó para su Hijo. Somos también copartícipe
de toda esa herencia y también formamos parte de un sacerdocio celestial. Somos parte de un reino de sacerdotes. De manera, hermano, que cuando entramos a la presencia de Dios, a la presencia de Elohim, conforme a estas enseñanzas, pues sencillamente estamos oficiando nuestro culto y nuestro culto racional a Dios en la fe por el Evangelio, en la fe por la palabra de Elohim, que nos constituye sacerdotes e hijos de Elohim, por su palabra que penetra en nuestras vidas y nos hace vivir en el amor y en la obediencia a su palabra. Dice que el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Así que esto nos llama a la reflexión de cómo debemos vivir nuestras vidas. Hermano, el mundo es enemigo de Dios. El mundo refleja la idolatría, la desobediencia, la incredulidad. Refleja la prostitución espiritual. Refleja no solamente los deseos de la carne, la voluntad de la carne, sino también la voluntad del Satán, del príncipe de este mundo. El mundo refleja esa voluntad maligna en la cual viven y vivíamos también nosotros cuando estábamos en incredulidad y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero habiendo venido el Hijo de Elohim y habiéndose dado en sacrificio por nuestros pecados y habiendo establecido con su testimonio un nuevo sacerdocio y habiendo sido glorificado por el Padre y está sentado a la diestra del Padre en las alturas, dice que dio inicio al nuevo sacerdocio conforme al orden de Melquisedec y nos hizo a nosotros un reino de sacerdotes al servicio también de su Elohim y Padre. Así que, hermano, de manera que cuando le servimos a Elohim por medio de él, dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, también está mi servidor. Si alguno me sirviere, el Padre le honrará. Así que, hermanos, somos honrados por el Padre, por Elohim mismo, cuando le servimos a su Hijo en amor, cuando hacemos lo que hizo Melquisedec, de compartir el pan y el vino con nuestros hermanos en la ejad del Espíritu, cuando compartimos su amor, cuando compartimos su carne, su sangre, a través del Evangelio, a través del testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio del Mesías en obras y en verdad, pues le estamos sirviendo y de esa manera somos honrados por el Padre. Por supuesto que estamos en el capítulo 12, 6 días, el día 10, ya 5 días, porque recordemos que los judíos celebran la Pascua el día 15, pero la Pascua de Elohim es el día 14. Esto está ocurriendo el día 10, donde él le dice: Padre, glorifica tu nombre. Es decir, cumple tu voluntad para conmigo. También nosotros debemos de decirle al Padre que glorifique su nombre en nuestras vidas. Hasta aquí, hermano, este capítulo número 92. Sé que para los que están en la carne es difícil tener el entendimiento de todo esto que hemos dicho,
pero para los que han nacido de espíritu, para los que son de Elohim, pues Él le da el entendimiento, porque dice que ya no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, ni de decirle a nadie conoce al Señor, porque Él mismo dará testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos. Hacemos esto no desde la perspectiva de que somos, de que soy pastor, ni de que soy profeta, ni de que soy apóstol, ni de que tengo un conocimiento superior al de ustedes. Sencillamente comparto en la unidad del Espíritu lo que he recibido, así como también les pido al Padre que me dé la oportunidad de compartir el pan y el vino con mis hermanos, de estar juntos en armonía con mis hermanos, conforme sea su voluntad, y que tenemos un solo pastor, que es el Mesías, que dio su vida por todos nosotros. Tenemos un gran sumo sacerdote que no está en la tierra, está en el cielo, en la misma presencia del Padre, donde intercede por nosotros, y que nosotros ahora tenemos por medio de la palabra y de la sangre que Él derramó. Tenemos acceso al Padre, tenemos acceso a la misma presencia de Elohim. Cuando usted se postra o cuando usted se para y levanta sus manos al cielo, y usted en adoración, ya sea interna o externa, en la intimidad de su casa, usted adora en la intimidad de su espíritu, usted adora al Padre, pues sencillamente usted está en la misma presencia de Dios, donde ningún hombre, hermano, media entre usted y el hombre y Dios, sino que usted mismo ahora tiene acceso al Padre. Quiere Elohim, hermano, darnos entendimiento de todo esto para seguir creciendo en el conocimiento de la vida eterna, y que podamos seguir adelante. Dice, aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tiniebla no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Hay un llamado, como le hizo Elohim a Abraham, que le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Así también, por medio del Hijo, no solo Elohim nos mandó a salir del mundo, de las potestades de Satanás y de las tinieblas, sino que ahora nos está diciendo, salid de Babilonia, pueblo mío, para que no les alcancen sus juicios. Babilonia es todo el sistema religioso que existe sobre el mundo y que persiste en viejas ordenanzas, que persiste en el culto antiguo, que persiste en el pastoreado asalariado y no en seguir la voz de el verdadero pastor que su vida dio por sus ovejas y que ahora está en el cielo. Todo ese sistema religioso va a ser destruido y, como dice, estar en el lugar y en la hora equivocados, pues podemos ser alcanzados por los juicios. Vivimos tiempos difíciles, hermano, y Él está diciendo a su pueblo que, como decir, nos apartemos, que estemos, como decir, en nuestros hogares,
los días son malos y estar en el lugar y a la hora equivocado, pues podemos ser alcanzados por un juicio determinado. Pero también salid de Babilonia, de todo el sistema religioso, hermano. Si usted oye la voz del Espíritu hablando a su espíritu, no endurezca su corazón. Si usted escucha la voz del Espíritu, no endurezca su corazón. El libro de Revelaciones trae una serie de advertencias donde le dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu le está diciendo a los que Elohim ha escogido, a los separados, a los que Él ha consagrado, que oigamos la voz del Espíritu. Gracia y paz de Elohim para todos sus hijos. Amén.